¿Qué tal, alumnas? El día de hoy vamos a analizar uno de los últimos temas referentes a presupuestos y son los enfoques con los que se visualiza el presupuesto. Si bien ya hemos aprendido las características y formas, incluyendo terminologías que se manejan dentro de los presupuestos, que son el de ventas, el de operación, el de costo de producción, el de propaganda y publicidad, existen otros presupuestos o otras visualizaciones que les podemos dar a los presupuestos, y esto es para lograr los objetivos que la empresa ya se ha establecido. Los enfoques que vamos a analizar el día de hoy son por áreas o niveles de responsabilidad, por programas y actividades, o bien los conocidos como base cero. Entonces vamos a iniciar en este momento con los presupuestos por áreas y niveles de responsabilidad. Y como su nombre lo está indicando, esta va a ser una técnica que es básicamente de planeación, dirección y control. Obviamente se tiene que tomar en cuenta la previsión y la coordinación respecto a cantidades financieras. Es decir, nos estamos enfocando a esto. El objetivo de esta técnica va a ser controlar el gasto, quién lo autoriza y quién es el responsable. Entonces, alrededor de esta temática van a estar girando este presupuesto, y entonces los objetivos primordiales de este presupuesto es que haya un pronóstico de cifras, es medir en todo momento y promover la eficiencia, es motivar al personal ante todo. Recuerden que de ahí la importancia de generar conciencia en cada uno de ellos, es hacer notorios o hacer notar los méritos, pero también las fallas. Esto ayuda a todos los interesados a lograr sus objetivos. Y lo más importante, va a permitir guiar la función de los responsables del área y nivel. Aquí viene lo más interesante. Entonces, de acuerdo a esto se van a coordinar todas las funciones, y esta técnica en esto consiste, en primordialmente ayudar a los directivos a tomar estas decisiones. Es por ello que es importante alcanzar a identificar en qué consiste esta técnica. Lo que hacemos es llevar el presupuesto, pero ahora, independientemente de que cada quien sepa la función que va a desempeñar o el tipo de presupuesto, se desempeñe por área y por nivel. De ahí el nombre de este primer presupuesto. El segundo presupuesto a analizar se llama por programas y actividades. Y entonces este presupuesto por programas y actividades, está integrado por un conjunto de procedimientos que se ordenan en forma de proyectos, de actividades, o bien de trabajos. Y aquí vienen las palabras importantes. Se hace por proyectos y por actividades. Entonces, esto lo que permite es visualizar o mostrar las tareas a efectuar. Es una manera diferente de dividir las actividades. Lo que va a hacer es combinar los recursos
que estén disponibles en un futuro inmediato. A final de cuentas, recordemos que eso es lo que hacen los presupuestos. Y entonces, los objetivos primordiales de esta clase de presupuesto es que esté todo estructurado jerárquicamente. Lo que se busca es profundizar en el estudio y la realización de todo. Si se va a hacer algo, se va a analizar perfectamente. Lo que se busca es que se conozcan las actividades y se ordenen. También facilita la administración. ¿Y por qué la facilita? Bueno, primordialmente porque combina los recursos inmediatos, combina los recursos a corto plazo. Y lo más importante, presta atención a lo que se hace y se adquiere. Y es por eso que el presupuesto por programa se va estructurando de acuerdo a los requerimientos de un plan de desarrollo. Este sistema presupuestal va a estar formado entre en categorías, y las categorías entre las que se van a distribuir los fondos públicos se encuentran primordialmente en programas, en subprogramas, en actividades, en tareas, en proyectos, en obras y a partir de acá es como se van a ir dando o generando las diferentes actividades de forma jerárquica de acuerdo a recursos, y debe ir en este orden. El programa me va a llevar el subprograma me va a indicar las actividades va a ser una guía para las tareas se van a ir creando por proyectos, es decir, van a ser las acciones que me van a ir llevando a cada obra, y la obra va a ser una parte del proyecto. Es así como van a estar funcionando nuestros programas. Así funciona un presupuesto por programas y por actividades, y se aplica mucho en la función pública. Entonces es importante que se tome en cuenta para poderlo llevar a cabo. Y de manera muy general vale la pena que sepan que la elaboración de este presupuesto tiene algunos requisitos, y son en específico dos. Se requiere de que haya un requisito organizacional y un requisito operacional. Obviamente que cuando estamos hablando de la organización debemos tomar en cuenta la división funcional, es decir, las funciones de cada individuo. Tenemos que checar los niveles de autoridad, pero también tenemos que checar los niveles de responsabilidad para que se lleven a cabo las tareas establecidas. Y cuando hablamos de los operacionales, entonces nos estamos apoyando en aquello que va a ir en función a varios sistemas de contabilidad, o bien a que haya un manual de control que me va a indicar cuál va a ser la forma en cómo va a estar operando. Y entonces por eso es que los programas tienen diferentes alcances en términos generales, y a partir de acá es donde indican los diferentes programas por actividades. Estas son las generalidades básicas, pero también nosotros hablamos de un programa o de un presupuesto base cero. En algunos casos, mientras estuvimos analizando nuestros programas, aprendimos que se sugiere, cuando algún presupuesto no funciona de manera adecuada, que se inicie de nada.
por eso se conoce como presupuesto base cero. Pero en general, se considera, y así se considera, es un presupuesto o la elaboración de un presupuesto sin considerar los anteriores. Recuerden que el presupuesto lo que se hace es hacer una previsión sobre lo que posiblemente pudiera pasar. Ya hablamos de las variaciones y de cómo irlas controlando, pero si esas variaciones no marcaran o fueran muy notorias, hay que hacer observaciones de las mismas que mencionamos acerca de control de presupuestos. Pero en el momento en el que un presupuesto no funcione en ninguna de sus maneras, es preferible utilizar un presupuesto base cero, o sea, no tomo en cuenta nada, inicio de nada. Y entonces esto, recordemos que aquí es simplemente una metodología para actuar, que se van a seleccionar alternativas y se va a hacer un estudio comparativo. Y de acuerdo a esto, la secuencia en cómo se va a llevar a cabo va a ser primero identificar y analizar cada una de las actividades existentes y nuevas de la empresa. A partir de aquí se van a evaluar y categorizar estas decisiones. Cuando nosotros hablamos de identificar las actividades, se le conoce como paquetes de decisión. Y entonces cuando nosotros empezamos a evaluar y categorizar, se evalúan y se categorizan los paquetes de decisión. Y después de esto se asignan los recursos conforme a la identificación y el análisis y a la evaluación y la categorización de los mismos. Entonces, ya que se tiene, recordemos, el paquete de decisión, aquí lo vamos a mencionar, es el documento que identifica y describe una actividad específica, de tal manera que la administración la pueda evaluar, la pueda jerarquizar y pueda decidir si la aprueba o no. Recordarán que en su momento nosotros hablamos en la materia de, si no mal recuerdo, fue en la de ingresos, hablábamos de la descripción de puestos y entonces decíamos que una descripción de puestos consistía en observar, en hacer cuestionarios y en redactar analíticamente cómo se llevaba a cabo una actividad. Entonces, esa descripción clara y analítica de cómo se realizan las actividades es lo que acá se conoce como paquete de decisión. Y entonces, una vez que está la descripción completa de cada actividad, entonces se tienen que incluir las metas, los objetivos, las consecuencias, las medidas de rendimiento, los cursos de acción y también los costos y beneficios. Por ello es que es importante que se tiene que aplicar esto. Los paquetes de decisión en específico van a tener también dos situaciones o van a tener dos grupos. El primero de ellos va a ser de eliminación mutua que lo que hace es mostrar diferentes formas de realizar una actividad, como cuando ustedes desean copiar y pegar, pueden hacerlo en el método largo, en el método corto. Ese es un primer grupo y el segundo grupo es de incremento.
Y cuando hablamos de nos referimos a que hablamos de diferentes niveles de actividad o de costo. Simplemente puedo hacer lo mismo, pero puede realizarse de diferentes formas o podemos manejar diferentes costos. Y con esto concluimos que se van a requerir vamos a concluir que se va a requerir de 3 actividades específicas. Vamos. Para que sean efectivos se van a requerir de 3 cosas. Siempre del apoyo de la gerencia, de un diseño adecuado del sistema y siempre de la constante dirección y supervisión. Recuerden, va a haber cambios, pero siempre debe haber una persona que me guíe o me ofrezca una conducta alternativa. Después se tienen que poder evaluar. Para que yo verifique si funcione, puedo evaluar, debo tomar decisiones, debo tomar en cuenta muchos recursos. La tercera es que tienen que tomar en cuenta los factores ambientales. Que puedan afectar a la organización. Después es importante también tener un complemento. Y lo más importante, que no de todo vamos a hacer paquetes de decisiones, también vamos a tomar decisiones importantes. Es decir, si bien va a haber una política o un rumbo de actuar en determinadas situaciones, yo también voy a poder tener la libertad para tomar decisiones importantes. Y con esto cerramos lo referente a diferentes perspectivas de los presupuestos. Ya mencionamos, lo puedo hacer a través de áreas, lo puedo hacer a través de programas o proyectos o en base cero. No tomo en cuenta nada y simplemente inicio de la nada para obtener mejores resultados. Deseo que les haya quedado claro. Agradezco mucho su atención.